Retomamos con nuestra segunda conferencia de esta mañana en el 33º Congreso Archivístico Nacional. A continuación, vamos a escuchar a la compañera Natalia Cantillano con la conferencia sobre, vamos a ver, la Norma Técnica Nacional 003, requisitos mínimos para sistemas de gestión de documentos electrónicos y su preservación a largo plazo. Antes de darle la palabra a Natalia, les voy a contar un poquito de información sobre su trayectoria profesional. Natalia dirige desde el año 2011 la Unidad Servicios Técnicos Archivísticos, que está a su vez ubicada en el Departamento de Servicios Archivísticos Externos, en el Archivo Nacional de Costa Rica. Tiene un bachillerato en Historia de la Universidad de Costa Rica y también un bachillerato en Archivística de la misma Casa de Estudios. Es licenciada en Administración de Empresas, con énfasis en Sistemas de Información, y estudiante de la maestría en Tecnologías de Información, con énfasis en Administración de Proyectos. Esto en la Universidad Nacional. También, bueno, ha trabajado desde hace mucho tiempo, desde el año 2005, en el Archivo Nacional. Su trabajo empezó en el Archivo Intermedio. También fue profesional en Historia en el Departamento de Servicios Archivísticos Externos y posteriormente profesional en Archivística, así como también se desempeñó en tareas docentes en la sección de Archivística en la Universidad de Costa Rica entre los años 2014 y 2016. Natalia, muchas gracias por acompañarnos en este congreso. Te dejamos en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Maureen. De verdad es un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy. Antes que nada, voy a proceder a compartirles pues la presentación y les agradecería si me indican. Los compañeros, ahora sí, ya la estamos viendo, Natalia. Perfecto. Y vos me dirás si ya la están viendo en modo completo. Sí, ya la estamos viendo extendida. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Pues como les mencionaba, es un verdadero placer para mí estar el día de hoy y presentarles pues el esfuerzo de prácticamente más de 1 año y medio de trabajo por parte de la Unidad de Servicios Técnicos Archivísticos, el Departamento, la Dirección General y la Junta Administrativa, de una propuesta de norma técnica nacional. Como mencionaba Maureen, esperamos que sea la norma 003, que se publique durante este año. Sin embargo, pues debido a que está todavía una partecita que es el anexo A de esta norma pendiente de aprobación de parte de la Junta Administrativa, pues la presentamos el día de hoy como una propuesta que esperamos que a finales de este mes o a principios del próximo ya pueda ser publicada en Gaceta. Bien, a nivel de agenda, les voy a comentar cuál es mi idea de tratar el día de hoy. Vamos a hablar un poquitito sobre lo que son los antecedentes de esta norma técnica, del por qué surge, por qué vimos esa necesidad, pues su objetivo. Posteriormente, quiero hablarles a quién va dirigida esa comunidad de usuarios en la que estuvimos pensando cuando la redactamos, su aplicabilidad y cumplimiento. Y finalmente, pues ya centrarnos en lo que es parte de la carnita de esa norma, que es ese listado de requisitos mínimos que se han definido para los sistemas de gestión de documentos electrónicos y su preservación a largo plazo, que hemos pues dividido en 3 ejes, que son la parte archivística, tecnológica y la parte administrativa. Teniendo en cuenta que aparte de este listado que les voy a presentar el día de hoy, pues tenemos un anexo, como les mencioné, que es un esquema de metadatos que lo que pretende es normalizar esos metadatos mínimos que deberíamos de generar a través de todo el ciclo de vida de los documentos electrónicos. Y un glosario que, bueno, todas nuestras normas siempre están acompañadas de este glosario que ayuda a las personas si hay algún pues término técnico que pues escapa y que deseen consultar. Ahora bien, a nivel de antecedentes, bueno, quienes nos acompañaron en el
Congreso Archivístico del año 2019, recordarán que el Archivo Nacional estuvo trabajando en el marco de un proyecto que se denominaba Archivo Digital Nacional, que bueno, que aunque en este momento, por restricciones presupuestarias, hemos tenido que establecerle un stand-by, pues fue un gran aprendizaje y pues de él surgió, como mencionó nuestra compañera Melanie, ahora en la exposición anterior, una serie de revisiones de trabajo, de documentos. Tuvimos una constante reunión con instituciones pues, que atravesaban cambios y transformaciones digitales y veían la necesidad de hacer un cambio en su gestión de documentos para una gestión de documentos electrónica. También tuvimos muchísimas reuniones con proveedores de software que presentaron sus servicios, que también nos pudieron pues externar sus necesidades y lo que veían a nivel del mercado. Y también tuvimos la oportunidad pues, de revisar esas buenas prácticas en materia de gestión de documentos y de preservación digital. Y nos dimos cuenta que pues estas estaban disgregadas en diferentes documentos, diferentes documentos a nivel internacional, también normativa nacional. Y pues vimos la necesidad de crear o poder aglutinar en un solo documento, pues todo el bagaje que habíamos podido obtener en este proyecto como tal. Hay que tener una cosa clara, y creo yo que es que un sistema de gestión de documentos y su implementación tiene que verse como un proyecto. Y como ustedes entenderán, a nivel de administración pues, de proyectos, el proyecto va a estar muy probablemente enfrentado a limitaciones de recursos. Muchas veces el control del gasto puede escapar de los niveles operativos y gerenciales y esto nos puede producir excesivos gastos que no vayan a corresponder a ese rédito que andamos buscando o que se necesita producir con el proyecto, y es una de las cosas que pues tenemos que tratar de apalear cuando se generan este tipo de proyectos para la implementación de sistemas de gestión de documentos electrónicos. Igual se trabaja, y ustedes entenderán, bajo presión. Muchas veces los encargados de archivos centrales o las personas que se encargan de este tipo de proyectos o son unipersonales o tienen otras funciones como tal. Entonces hay que tener mucho, gestionar este trabajo para presión con la finalidad de que la calidad de los productos pues no sea inadecuada y sea lo mejor posible. También muchas veces hay y creo yo que ahora con la pandemia definitivamente hemos visto una necesidad grandísima de lo que es la transformación digital en nuestras organizaciones. Hemos tenido que implementar teletrabajo. Si estábamos de manera tímida con la gestión del documento electrónico, lo tuvimos que implementar con una mayor rigurosidad. Entonces, pues, muchas veces ese tiempo asignado es insuficiente y por lo tanto los productos, pues, a veces no se logran en el tiempo necesario. Es necesarísimo para cuando hacemos un proyecto y en especial uno de este tipo, pues trabajar en equipo. Y si no estamos claros y no estamos todos sintonizados en esos mínimos requisitos, pues podemos perder oportunidades estratégicas para la organización. Y a su vez, si no gestionamos de una manera adecuada lo que estamos desarrollando a nivel de ese proyecto de implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos, pues puede existir un alto grado de frustración de todos los usuarios indirectos e indirectos del proyecto. Es por eso que es tan importante y principalmente cuando hablamos de proyectos, y en este caso un sistema de gestión de documentos electrónicos es un proyecto de tecnologías de información, es vital tener claro a la hora del levantamiento de los requisitos, tanto por parte del cliente como de todos los interesados o stakeholders. ¿Para qué? Pues para que no nos suceda esto que tenemos en la ilustración, que es que el cliente pide, ustedes ven, un árbol con una hamaca con 3 peldaños y vean todo lo que termina, lo que ve el jefe del proyecto, lo que ve el analista, lo que ve el programador, y bueno, lo que al final necesitaba el cliente, ¿verdad? Que era pues un columpio con una llanta.
Entonces, lo que vosotros también buscamos con este tipo de norma y con este tipo de requisitos mínimos es darle a todas las personas involucradas estándares que nos ayuden pues a que todos pensemos de la misma manera o tengamos ese panorama claro. Por lo tanto, el objetivo de la norma como tal es definir ese listado de requerimientos archivísticos, tecnológicos y administrativos mínimos necesarios para ese diseño, desarrollo, adquisición o la implementación de esos sistemas. Esto lo hemos buscado hacer con una visión orientadora y a su vez que sea tecnológicamente neutra y con un enfoque lo más práctico posible. ¿Y con qué objetivo? Bueno, todas las personas que estamos involucradas en lo que es la administración pública, pues buscamos cumplir tanto lo que son las regulaciones nacionales e internacionales, y el marco normativo vigente, así como las necesidades pues identificadas y las lecciones que hemos aprendido a través el tiempo que llevamos en esta materia. La comunidad a la que va dirigido esta norma y para nosotros, cuando la diseñamos, consideramos que tenía que ser muy amplia, que tenía que estar dirigida no solamente a los encargados de archivos del Sistema Nacional de Archivos, que pues es nuestro público más común, con el que tenemos mayor contacto, sino que era necesario ampliarlo y que vaya dirigida a personal de TI, a proveedores de desarrollo de software y en general a todas las personas que estén relacionadas con la implementación de sistemas de gestión de documentos en una organización. Buscamos promover con esta norma pues el desarrollo, la implementación y el mantenimiento de estos sistemas para que se pueda garantizar una adecuada adopción de lo que es todo el proceso técnico archivístico. Además, buscamos facilitar cosas indispensables a la hora de que hablamos de documentos electrónicos, como es la integridad, la confiabilidad, la autenticidad, el valor legal y sobre todo el acceso a esos objetos digitales de información. Además, tratamos de potenciar la normalización de todos los procesos técnicos archivísticos que deben de desarrollarse en los documentos electrónicos, garantizar también esa actualización permanente y esa mejora continua en las soluciones que van a custodiar y van a conservar esos documentos electrónicos. Y recordemos acá que aunque los documentos son sumamente importantes para lo que son toma de decisiones, para lo que es el cumplir o hacer valer los derechos de los ciudadanos, también hay una parte de ellos que es indispensable para testimoniar pues la historia, como decía la señora Silvi Durán en la charla inaugural, ese valor testimonial y por lo tanto también esos documentos que actualmente se están generando y más bien produciendo y que van a atestiguar la sociedad y la Costa Rica del 2021 que pues sean accesibles en el 2121 o en el 2221. Y finalmente, pues asegurar que tanto los usuarios internos de las organizaciones como el público en general tengan acceso a esos documentos y a esa información que se contiene, independientemente de la tecnología y cómo su evolución acelerada y constante pues existe. Ahora bien, ya entrando en materia de requisitos mínimos, les puedo decir que en la parte de lo que son los requisitos archivísticos se han podido dividir en las fases del tratamiento archivístico. Por lo tanto, a nivel de normalización y producción documental, los sistemas de gestión de documentos electrónicos y su preservación a largo plazo tienen que definir políticas de acceso y confidencialidad multinivel. Aquí estamos hablando de serie, subserie, expediente, documento, esto según corresponda, y se deben de heredar esos metadatos relacionados de acuerdo con el nivel anterior, es decir, la subserie tiene que heredar aquellos políticas de la serie y así sucesivamente. Luego se tiene que definir y asegurar roles de acceso y permisos de uso según el perfil de los usuarios en el sistema. Tenemos que establecer en ese sistema los niveles de acceso a los documentos, pues no necesariamente todo el mundo tiene que tener acceso a todo, eso es lo menos normal.
Producir documentos electrónicos a partir de plantillas normalizadas por tipo documental. Además, ese sistema tiene que generar automáticamente los códigos de referencia o lo que nosotros pues en papel denominábamos consecutivos por tipo documental. Además, tenemos que tratar de que estos, y es indispensable, que despachen esos documentos electrónicos producidos en el sistema y a su vez que pues los reciban, los registren y los distribuyan al interno de la organización. En materia de clasificación y ordenación archivística, ¿qué vamos a buscar? Primero, que exista un cuadro de clasificación y que éste identifique, y esto es muy importante, la relación lógica de los diferentes niveles de clasificación. Y acá, pues, las personas que son especialistas en archivística entenderán que esto será fondo, subfondo, serie, subseries y expedientes. Y esto es indispensable, pues es necesario que los documentos se clasifiquen según corresponda y según esta estructura de clasificación definida. Posteriormente, es necesaria una identificación unívoca, que ese sistema permita que esos documentos, a través de un hash, pueda identificar ese documento de manera unívoca y así evitar duplicados en el sistema. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo de una manera automatizada. Caso contrario, si nos referimos o pensamos en una identificación de manera manual, es muy probable que se generen esas duplicidades. Pues ustedes entenderán que el ser humano pues no es perfecto y puede tender a errores. Y luego lo que es la creación de índices electrónicos, principalmente para garantizar la integridad de los conjuntos de documentos, como por ejemplo expedientes administrativos, por ejemplo, si se desearan llevar libros de actas, etc. En materia de descripción archivística, que fue parte de lo que comentó nuestra compañera Melanie, el sistema tiene que describir los documentos de acuerdo a los lineamientos establecidos en la norma emitida por la Junta Administrativa. Esta norma, que está basada en la ISAG, ISAR-CPF, etc., sus metadatos tienen que, a nivel de etiquetado de la información, tienen que seguirse una estructura de acuerdo a los estándares internacionales EAD, EAC, EAG. Y a su vez, se tiene que utilizar en la materia de preservación documental el esquema de Metadata Encoding and Transmission Standard, o METS, y el diccionario de datos previos. Y lo quiero resaltar, lo puse en un colorcito diferente, es también incorporar esos metadatos de forma manual y automática relacionados con el documento a lo largo de todo el ciclo de vida. Y con esta parte quiero hacer hincapié que nosotros hacemos referencia a ese apéndice A, que tienen los metadatos mínimos y que están muy de la mano con los metadatos obligatorios establecidos en la norma de descripción archivística, y se ha tratado de hacer una equivalencia a otros esquemas de metadatos, como por ejemplo la ISO 23081 o por ejemplo pues Previs. Pues está que existe una interfaz de búsqueda para que pues, se pueda buscar tanto por contenido como por los metadatos de los documentos y se puedan recuperar los resultados de acuerdo al perfil del usuario. A nivel de evaluación de documentos, son dos acciones mínimas que tiene que realizar el sistema, que son aplicar los plazos de conservación por serie documental establecidos en las tablas de plazos, ya sea para la eliminación o la transferencia automática de los documentos, y en el caso de que se eliminen, generar las actas de acuerdo con la normativa vigente. Y en materia de preservación archivística, buscamos contar con un repositorio digital basado en un estándar internacional, que es el Open Archival Information System, que es ese modelo de referencia para un sistema abierto de información de archivo. Este modelo tiene que permitir crear paquetes de información archivística que deben estar compuestos por los documentos, por las firmas digitales de estos documentos, los sellos electrónicos de estos documentos y los metadatos relacionados durante todo su ciclo de vida. Además, debe permitir recibir paquetes de información de transferencia provenientes de cualquier sistema de gestión de documentos electrónicos,
Y a su vez debe crear paquetes de información de consulta que facilite el acceso a los usuarios cuando sea requerido y si el perfil del usuario lo permite, también pues logre descargar los documentos si así lo desea. En materia de requisitos tecnológicos, lo primero, utilizar certificados digitales y estampas de tiempo de nuestra jerarquía nacional de certificadores registrados como ese elemento de confianza para incorporar de manera automática y periódica evidencia de validez de los documentos. Luego, pues que se utilicen firmas digitales en el sistema de acuerdo con los estándares o formatos establecidos. En este caso, la autoridad competente en nuestro país es el Ministerio de Tecnología. De Ciencia y Tecnología, disculpen, el MICIT, verificar la validez de esas firmas asociadas a los documentos electrónicos que se producen y reciben en el sistema, controlar la cadena de custodia de esos paquetes de información archivística de manera que sea ininterrumpida y conservar los metadatos archivísticos relacionados con el contexto durante toda su existencia. Otros otros requisitos en materia tecnológica serían permitir esa migración y conservación digital de los documentos en lotes, es decir, aquellos documentos que tienen características comunes que se pueda realizar y de una manera desatendida, es decir, pues prácticamente automatizada. Conservar documentos electrónicos de toda clase. Recordemos que no solamente hay documentos textuales, tenemos fotografías, tenemos mapas que se producen, pues el repositorio debía de conservar toda clase de documentos. Permitir cambiar formatos de origen por formatos oficiales de preservación sin alteraciones en la información. Administrar y usar formatos de estándar abierto y estables y evitar alteraciones en los documentos por la verificación continua de esa integridad, ¿verdad? Y de la protección de su contenido y estructura. Siguiendo con los metadatos tecnológicos, está verificar la autenticidad e integridad de los documentos cuando se producen y cuando se reciben y se preservan también en el repositorio digital. Gestionar los documentos electrónicos en conjunto con la información relacionada, firmas, sellos electrónicos, metadatos como tal. Es de ahí que nosotros buscamos que esto se haga a través de esos paquetes de información archivística que contengan pues todos estos elementos. Conservar esos paquetes en formato XML y en base 64 y proteger esos paquetes mediante cifrado ante posibles modificaciones o ataques como tal. Ahora les voy a dar otros requisitos tecnológicos, pero que yo diría están un poco más relacionados con lo que es la parte de infraestructura y que son pues más generales a todo tipo de sistema de información. Y esto es permitir pues la interoperabilidad con otros sistemas de gestión, en este caso de gestión de documentos y de preservación mediante interfaces estandarizadas y lo suficientemente documentadas. Contar con almacenamiento seguro, confiable y con suficiente capacidad, que es uno de los requisitos mínimos para cualquier sistema. Permitir la aplicación de técnicas de redundancia y funcionamiento a través de múltiples enlaces de datos, que también es algo que pues, se pide muy comúnmente en cualquier sistema. Y contar con una arquitectura de sistemas distribuidos que permitan pues, la escalabilidad sin que afecte el funcionamiento del software y que de igual manera pues, es algo que en el desarrollo de sistemas de información actualmente es sumamente requerido. Mantener el software actualizado de acuerdo a esas necesidades institucionales y tecnológicas, incorporar esos mecanismos que nos permiten pues, evitar las amenazas que perjudiquen el software como antivirus, anti-malware, firewall, disponer de soporte en mantenimiento tecnológico y en el caso de que existan múltiples instancias del servicio, pues poder generar repositorios independientes por fondo documental. Y esto pensando en instituciones que no solamente nos conserven o gestionen un solo fondo documental, sino que existan diferentes fondos y con el fin de respetar el orden original y el principio de procedencia, pues no mezclemos los fondos. Finalmente, en materia de requisitos administrativos, tenemos 5 muy básicos, que es garantizar el registro pues, de todas las transacciones, movimientos y acciones que genera el sistema a través de bitácoras de trazabilidad, pistas de auditoría,
con el fin de pues notificar si hay fallas o éxitos a quien corresponda, a ese administrador o responsable del sistema, que puedan generarse dashboards dentro de ese sistema que nos vaya a permitir pues crear cuadros, gráficos, reportes y solicitudes, ya sean mensuales, semanales, anuales, relacionados con las actividades y movimientos del sistema. ¿Para qué? Pues para al final que los administradores tomen las decisiones del caso, si es que se tienen que digitalizar ciertas series documentales o si se tienen que eliminar, en fin, que haya posibilidad de datos para tomar decisiones. Documentación técnica, lo que sea suficiente, ya sean manuales o algún otro tipo de documentación que nos respalde las acciones y funcionalidades del sistema como tal. Que existan planes de continuidad para que haya un adecuado funcionamiento ante cualquier interrupción que exista en el servicio y pues no vaya a vararse la función de la organización, pues porque no exista un plan como tal. Y finalmente, pues permisos, esas acciones o permisos específicos para los administradores del sistema. En general, estos son los últimos 5 requisitos de la parte administrativa y con esto abarcamos, si ustedes ven, este listado que es básico, es general, de lo que deberíamos de tener en una organización si deseamos implementar un sistema de gestión de documentos electrónicos y su preservación a largo plazo. Sin más, yo les agradezco pues la atención del caso y les dejo mi correo electrónico y le agradezco pues a Maureen el espacio para referirme a esta importante norma que creo que definitivamente pues nos ayudará a todas las instituciones que estamos atravesando este cambio y esta transformación digital. Muchas gracias, Natalia. Tenemos una serie de preguntas que nos han hecho llegar las personas que están conectadas al Congreso. Empezamos con esta. Dice, ¿esta norma se puede aplicar a sistemas como SharePoint o OneDrive? ¿Pueden brindar un ejemplo práctico? Claro, muy bien. Tenemos que tener muy claro que para poder gestionar los documentos electrónicos y su preservación a largo plazo, no necesariamente tenemos que tener una sola herramienta tecnológica o un solo software que nos haga todas las funcionalidades. Muy probablemente, más bien, vamos a tener que tener diferentes herramientas o aplicaciones tecnológicas para poder cumplir esta serie de requisitos como tal. Es así como, pues, puede ser que el SharePoint o el OneDrive me pueda cumplir algunas de estos requisitos, pero esto va a depender de un trabajo muy concienzudo de parte de los encargados de archivos centrales y de, en general, un trabajo a nivel interdisciplinario en la organización que me defina, bueno, esta herramienta que tengo me cumple A y B requisitos. Necesito otras herramientas o necesitaré otras aplicaciones informáticas para cumplir B, C y D. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿qué requerimientos archivísticos considera trascendentales para los sistemas de gestión de documentos electrónicos? Definitivamente todos los requisitos que hemos establecido en la norma, en el apartado de requisitos archivísticos, son indispensables y son los mínimos si deseamos, pues, tener una gestión de documentos electrónica adecuada y de acuerdo. Te dejamos de escuchar. Sí, disculpen. Ahora sí te estamos escuchando. Ok, perfecto, sí, acabo de verlo. Pues como les mencionaba, la idea es que todos estos requisitos mínimos que hemos incorporado en esta propuesta de norma técnica se cumplan y son los básicos si se desea gestionar de acuerdo a las buenas prácticas archivísticas y a la normativa tanto nacional como las buenas prácticas internacionales la materia. Ya te leo la siguiente. La siguiente dice, ¿cómo se implementan los índices electrónicos? Perfecto. Pues nosotros hemos visto
gracias a que pues hemos tenido reuniones con diferentes instituciones y diferentes proveedores de sistemas, que hay una variedad grande de cómo implementarlos. Comúnmente, pues estos se hacen son un documento en XML. Por lo menos nosotros, desde el Archivo Nacional, en nuestro repositorio digital, estos se implementan como un XML que tiene ciertos metadatos que ya se les han definido. Y la idea es que el índice como tal, pues sustituya ese mecanismo de seguridad que daba en su momento en el soporte papel el foliado. Pero nosotros, y precisamente a nivel de los requisitos que establece la norma, hemos identificado que se debe crear un índice y que ese índice debería de tener pues algunos elementos mínimos, pero no necesariamente estamos estableciendo cómo hacerlo, porque esto ya va a depender de las organizaciones, de los sistemas que tengan, del contexto en el que se generen y las necesidades para que lo puedan desarrollar de manera tal que cumpla con esa posibilidad de que el conjunto de documentos pues sea íntegro, no se extraiga ninguna de sus objetos, pero que cumpla con sus necesidades, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, como mencioné, a nivel de repositorio lo tenemos. Es un documento que se genera de manera automática en XML y nosotros, aunque sabemos que es un mecanismo dentro del sistema, para hacer esa transición del soporte papel al electrónico, hemos solicitado al proveedor pues que nos genere un reporte con ese índice, ¿verdad? Pero eso va a depender mucho de las necesidades de la organización como tal. La siguiente, permíteme, ya se me perdió el chat. Dice la siguiente, en el anexo, imagino yo que debe referirse al anexo de la norma. ¿En el anexo se puntualizará sobre los metadatos? Correcto. Nuestra idea, y esto fue también a solicitud pues muy atinada de los miembros de la Junta Administrativa, es generar esos metadatos mínimos y cómo el poder cumplimentarlos y desarrollarlos. Sería un esquema en el cual pues estamos diciendo qué es lo que se requeriría, cómo se debe de, a nivel de programación, cómo se debería de etiquetar. Esto con la idea de que pues manejemos un lenguaje común y entonces se nos facilite muchísimo más lo que es la interoperabilidad y todos podamos partir a nivel de unos metadatos y un esquema de metadatos estándar y único en el país. Es un esfuerzo que me parece, esperemos de los frutos que esperamos y que ayude a una mayor interoperabilidad y una mayor facilidad de comunicación dentro de los sistemas y podamos partir de un punto común. Y la última pregunta, Natalia, dice lo siguiente. ¿Están incluidos los criterios de mix, metadatos por imagen, en los lineamientos de la norma para la generación o inclusión de metadatos? Okay. Acá es importante indicarles que nosotros, por lo menos desde el Departamento de Servicios Archivísticos Externos, estamos trabajando fuertemente en otras normas relacionadas con lo que es ya gestión o más bien digitalización de documentos y de imágenes. Esta, por ejemplo, es una norma que establece los requisitos mínimos para sistemas de gestión de documentos electrónicos. Esperamos que pronto presentarle a la Junta ya los productos de 3 normas. Tenemos una norma que hemos trabajado con la red de archivos municipales, que es en materia de gestión del expediente de construcción, lo que es el APC, el sistema APC. Luego tenemos otras normas que están relacionadas con lo que es la digitalización de imágenes, de documentos textuales. También estamos trabajando en una norma de digitalización de documentos como fotografías y documentos especiales como mapas, planos,
Entonces, no, y esto va a tener que ir muy alineado a este esquema de metadatos. Por lo menos hemos, con esta norma que queremos presentar y que muy probablemente se apruebe en las próximas semanas, estamos trabajando algunos metadatos mínimos generales para todo tipo de documento. Luego, si lo consideramos necesario, iremos ampliando pues estos esquemas de metadatos ya para mayor especificidad en otras clases documentales. Natalia, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día y vamos a proceder a hacer una pausa audiovisual antes de seguir con la conferencia que continúa en el programa. Yo me despido de este bloque de moderación. El siguiente estará a cargo de mi compañera Catalina Zúñiga y esperemos que estén disfrutando bastante y aprendiendo en este primer día del Congreso Archivístico Nacional. Ya casi retornamos.